Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar analizando un poco Colombia. ¿Qué es lo que viene un poco para Colombia? Y vamos a mirar un poquito revolución solar en principio y vamos a hacer un análisis de la revolución lunar, que es la revolución mensual. Para esa revolución lunar voy a estar analizando la que comienza justamente el día de hoy, que es 5 del 8 del 2023. Y vamos a ver algunos detalles de la revolución solar, luego voy a estar profundizando información para todos ustedes, Colombia, y voy a hacer una apertura de cartas para ver un poco cómo viene la situación para el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Y bueno, más adelante sí, por ahí les voy a hacer entonces también un gran tablero para ver cómo va a continuar esta situación. Así que bueno, desde ya, mis hermanos colombianos, quiero decirles, los amo, gracias por el apoyo total de siempre. Te invito a que vayas a ver los videos que hice el año pasado sobre Colombia, sobre el presidente electo y cómo iba a venir la situación con él, ¿ok? Para que te pongas un poco al día con la información. Desde ya los invito a todos a que se suscriban a este canal, formen parte de esta comunidad y te van a estar apareciendo carteles por todos lados donde vas a poder ver un poco todo lo que son servicios, sesiones personalizadas, tanto de tarot, bola de cristal como astrología, la nueva sesión Astro VIP Tarot que tenemos donde combinamos un poco tránsitos con apertura de cartas para todos aquellos que aman las dos cosas y bueno, también cursos, ¿no? Cantidad de cursos que tenés para elegir. Así que bueno, Colombia, vamos a arrancar un poco y vamos a mirar algunos detalles de lo que es revolución solar. Si lo que ves en pantalla es la revolución solar, siempre tengamos en cuenta que la revolución solar es una foto en el momento que el sol se juntó con el sol natal, es como el cumpleaños del país y nos habla un poco de la energía que va a traer este año para este hermoso y mágico país. Entonces, vamos a ver, Colombia, en principio, fíjate la posición del sol. El sol va a estar en la casa 8. El sol siempre representa al gobernante, representa a todos los que sean esferas de poder, ¿no es cierto? Pueden ser personas importantes, famosas y demás, pero cuando hablamos de un país, el sol caracteriza al gobernante y la luna caracteriza al pueblo, la sociedad, la gente, ¿sí? Entonces, un sol que ya arrancamos una revolución en casa número 8. Así que me da mucho la sensación de que este presidente va a tener un año muy complicado, de cambios bruscos y violentos que va a tener que enfrentar. Especialmente, fíjense, Sol en Cáncer, ¿no? Que nos habla mucho de la identidad por pertenencia y de todo lo que tiene que ver con el sentido de patriotismo de la República, ¿no es cierto?, de la nación, de Colombia como tal. Y la casa 8 es una casa complicada, tiene que ver con la muerte, los cementerios, tiene que ver con los cambios bruscos y violentos, tiene que ver con la deuda que tiene un país, tiene que ver con impuestos. Entonces, un Sol que va a tener un año muy denso, diría yo, y complicado, si el gobernante Gustavo Petro va a tener un año muy complicado, de cambios, como dije, bruscos y violentos, y siento que también puede haber una situación donde él puede llegar a tener algún tipo de situación de confrontación violenta. ¿Por qué no? ¿Está bien? Es también un cambio que va a llevar a Colombia como tal a tener que hacer un proceso sobre su identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es ser colombiano? Un poco también el sentido de la nación y de la patria y hacia dónde esta persona quiere llevarlos y hacia dónde tal vez Colombia quiere ir, ¿no es cierto? Como que pueden ser aspiraciones de diferentes caminos. Fíjense también qué interesante como este Sol está en una oposición al planeta Plutón, que es el planeta de la muerte y la transformación, en el grado crítico del signo de Capricornio, antes de ya pasar de cara a lo que va a ser los próximos 20 años plutonianos en Acuario, ¿no? Entonces, esto está pasando en la casa número 2. Siento que va a haber todo un tema de economía que viene para Colombia, ¿eh? Un tema fuerte que viene con la economía y las finanzas. Si bien los está acompañando en la casa número 2, fíjense acá, el parte de la fortuna, siento que puede venir algo como, en cierta manera, positivo para empezar a volver a construir una cierta, ¿no es cierto?, fortaleza económica, pero a costa de que primero haya una disolución, una ruptura, una cosa como de, Plutón siempre viene primero a destruir, a desarmar, ¿no es cierto?, a sacar a la luz la verdad, a limpiar, ¿no es cierto?, a sacar lo oscuro, todos los temas que sean oscuros, ¿no es cierto? Entonces Plutón lo que hace es como desintegra para sacar el diamante en bruto. Entonces, al estar Plutón en la casa número 2, siento que puede ser un año
de grandes transformaciones en todas las esferas, ¿no es cierto?, de la economía colombiana y especialmente todo lo que sean administración, porque es en Capricornio, la administración de los dineros del país, ¿no es cierto? Y también lo que tenga que ver con las estructuras que en este momento sostienen la economía colombiana, ¿no es cierto? Esto se va a poner como en una situación de jaque, ¿sí? Con Plutón ahí. Y fíjense además Plutón en ese eje 8, con el Sol, en ese eje 2-8, 2, los recursos del país, cómo el país genera recursos, también cómo se administran esos recursos, y la casa número 8, que como te decía, puede ser la deuda que el país puede contraer o no, los impuestos, situaciones de cambios violentos, ¿no es cierto? Y van a trabajar en oposición. Yo siento que el Sol va a querer imponer una cosa y Plutón desde abajo es como que le va a disolver ciertas situaciones que él o que ese Sol considera, ¿no? O que va a querer llevar a cabo y medio que no va a poder. Pero bueno, es un año, como les digo, para Colombia, donde hay muchas cosas que van a salir a la luz sobre la administración del dinero. Un poco esto ya está pasando, ¿no? Pero lo van a ver más profundo. Se va a revelar mucho el tema de la situación económica del país, qué dineros tiene el país, mucho tema de recursos que se pueden llegar también a ver afectados y que van a estar tal vez como con una cosa de hay que volver a revisar cómo generamos recursos, y situaciones que, como digo, van a ser limpiadas y por lo tanto hay algo que va a caer, siento, con lo que es la economía colombiana y cómo se está administrando el dinero de los colombianos. ¿Está bien? Así que atentos con este tema Colombia. Por otro lado, fíjense que este Plutón está haciendo una inconjunción, que es esta línea azul que ves acá, con Venus y con la Luna, ¿no es cierto? Y la Luna, como te decía, es el pueblo. Y fíjese que es un pueblo que está como subiendo, ¿no? Como hacia un lugar que tiene que ver con Casa 9. El pueblo quiere saber la verdad en el sentido de la Casa 9 es la verdad, la justicia, tiene que ver con la filosofía de vida de un país, tiene que ver con las relaciones internacionales también. Tiene que ver con cuestiones de leyes legales, tiene que ver también puede ser con cuestiones de hacer cambios en la legislación, ¿no es cierto? Entonces yo siento que es como que acá el pueblo, en cierta manera, va a sufrir mucho un golpe de ese Plutón en la casa 2. ¿Qué significa? Que hay algo que se va a revelar, ¿no es cierto?, de cómo se está administrando, algo que va a salir a la superficie, y la Luna es como que se va a sentir profundamente afectada en su moral, por decirlo, o en su honor, es como que va a ser algo que la Luna va a sentir una gran, yo siento como algo de defraudarse, ¿no? Defraudarse de una administración y de un blanqueamiento de algo que los va a afectar profundamente. Por otro lado, Venus, que como digo, quiere un poco armonizar, pero también yo siento que esa Venus puede ser el rol de alguna mujer que tenga que ver ya sea con la ley, con la justicia, ¿no es cierto? Alguna mujer que va a estar un poco queriendo interceder o queriendo tomar esa, puede ser esa vara o esa voz del pueblo que va a empezar a pedir explicaciones y va a empezar a pedir, ¿no es cierto?, como que se rindan cuentas, ¿sí?, sobre cómo se está manejando la economía y esto que les comento que se va un poco a complicar con el plutonazo económico, ¿sí? Por otro lado, fíjense que regente del medio cielo va a ser Marte, ¿sí? O sea que es un año, yo diría, bastante complicado porque Marte es el planeta de la guerra, es el planeta de las armas, de la violencia. Marte es el gran alborotador del zodíaco y el medio cielo es el punto más alto y medio cielo casa 10, que es la casa del poder político, es la casa de los gobernantes, la casa de todo lo que tenga que ver con las esferas del poder y los administradores del poder. Entonces siento que acá se puede generar un clima de mucha violencia que puede venir desde las esferas del poder hacia la casa 4, que es un poco la casa, ¿no es cierto?, que tiene más que ver con la sociedad, la calidad de vida y demás. Marte va a generar un clima violento con las esferas de poder y pueden ser tanto administradores, como digo, o estos ocupantes de esa casa 10, que se pueden tornar un poco violentos con el pueblo y generar restricciones porque están en oposición a Saturno abajo,
como también puede ser que se genere un clima de violencia interno. Siento que van a estar en lo que es las esferas del poder, se empieza a generar una situación de violencia donde todos van a estar en contra de todos, todos acusándose a todos, todos como en un clima, ¿no es cierto?, bastante complicado. Nosotros lo vivimos eso en la Argentina este año, que tuvimos un Marte muy alto en una casa número 10 también, y generó grandes conflictos a nivel de enfrentamientos entre la oposición y el gobierno, situaciones violentas que ocurrieron en el Senado, como un discurso muy violento también, ¿no? Como, bueno, Marte allá arriba ya les está avisando a mis hermanos colombianos que este va a ser un año de agresión abierta en todos los temas políticos y una lucha por ese poder, ¿no es cierto? Especialmente Marte en Virgo es un Marte que analiza las situaciones, ¿sí? Es un Marte que va a estar como muy pidiendo explicaciones, yo siento, que va a tener que ver con eso, ¿no es cierto? Pero es como una batalla campal que se puede armar en esta esfera, ¿no es cierto?, la más visible, con los gobernantes, diputados, senadores, bueno, todo lo que ustedes en el país de ustedes tengan como representantes y administradores del país, ¿sí? Por otro lado, decirles que fíjense como también, al quedarnos, como les decía, Saturno que nos queda en el eje de la casa 4, Saturno, en el eje de la casa 4, con el vértex, que es el punto de destino. Esto es algo que nada ni nadie podía evitar, es algo que Colombia tenía que pasar en este momento y en este año y en este lugar. Y por otro lado tenemos a Neptuno, ¿sí? Y vamos a ver tres cosas acá. Lo primero es que la casa 4 tiene mucho que ver con el partido opositor al que está gobernando, ¿sí? Porque como les dije, la casa 10 es quienes están gobernando, las esferas del poder, la casa 4 son el pueblo, la sociedad y también la oposición al gobierno. Y fíjense que acá abajo, no es casual, tenemos a Saturno, que representa más los partidos conservadores y, por qué no, partidos de derecha. Entonces, siento que este presidente va a tener un gran enfrentamiento y muchos partidos opositores, que son más conservadores y, por qué no, de derecha, van a estar oponiéndose duramente a su gobierno y esto puede hacer que se torne la situación, como les dije, marcial, muy violenta. Fíjense, Marte, oposición a este Saturno desde la 4. También esta casa 4 tiene mucho que ver con, como te decía, la sociedad, los lugares públicos, característicos de una sociedad, la calidad de vida de los ciudadanos, tiene que ver con el sentido de identidad por pertenencia, qué significa ser colombiano, tiene que ver también con asuntos climáticos, ¿sí? Y tiene que ver mucho también con, como digo, el ambiente social que se vive dentro del país. Y bueno, Saturno va a traer restricciones, ¿sí? Entonces, como te decía, fíjate, anda uniendo las partes, un poco Plutón va a estar desintegrando la economía, en oposición a ese Sol que va a querer tomar medidas que probablemente van a afectar mucho a la gente y a su calidad de vida, a Venus, ¿sí? Y Saturno, que son los partidos opositores que se empiezan a manifestar con fuerza, pero también Saturno son las restricciones, ¿sí? Son las restricciones, Saturno nos está anunciando un tiempo de cierta carencia, de cierta falta, en áreas de, como te dije, la calidad de vida, puede ser también que haya una situación de temas, siento que va a haber algún tema climático posiblemente también que va a afectar la producción o la productividad que genera recursos en Colombia, y esto también va a generar esa restricción de los recursos, y siento que también va a haber como muchas restricciones que se pueden llegar a poner dentro de lo que son las esferas de, no sé, la gente, la calle, ¿no es cierto? No me llamaría nada la atención de que haya algún tipo de situación donde se restrinja un poco la movilidad de la gente en la circulación de las calles, ¿sí?, de Colombia. Por otro lado, puede ser mucho también presencia de militares, policías, ¿no es cierto? Acá se viene un asunto que va a estar regido por mucho movimiento de todo lo que tiene que ver con Marte, que es la policía, y los militares, y Saturno, que también tiene que ver con los policías y tiene que ver con las restricciones. Entonces, el vértex cumple un punto de destino en un signo como Piscis, una casa 4 en Piscis es un momento de caos,
para la sociedad colombiana. Y Neptuno. Neptuno está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con... tiene que ver mucho con el narcotráfico, tiene mucho que ver con los complots, tiene mucho que ver con las situaciones caóticas, tiene que ver con los enemigos, tiene que ver enemigos que están tejiendo como planes en tu contra. Neptuno tiene que ver también con la miseria revelada, ¿no es cierto? Neptuno es un planeta que plantea mucho caos y mucha confusión, y siento que toda la situación que va a vivir Colombia a lo largo de este año, esta revolución solar, va a ser como una sensación de situaciones de conflicto, de caos y de restricción, una economía que va a tener un momento ahí de alto impacto y que va a generar en el ambiente como un caos, como que nadie va a entender mucho nada que pasa, ni nadie va a entender muy bien hacia dónde va todo, como una sensación que puede generar como un momento de caos y de confusión, ¿no es cierto? De todos contra todos, y no se entiende muy bien cuál es la finalidad o hacia dónde se dirige la situación o la circunstancia. Por otro lado, como te decía, Saturno, la derecha o los partidos conservadores se van a venir bastante en contra de la administración de este momento y van a pedir que se rindan cuentas, que se presente el Excel, que es Virgo, ¿sí? De la situación real de la administración que se está haciendo con este país. Por otro lado, otro tema que me llamó mucho la atención es un poco todo lo que tiene que ver con lo que es la idiosincrasia, la educación, la ideología de un país, ¿no es cierto? El nivel intelectual, si se quiere en algún punto, va a estar un poco tomado por Quirón y por el Nodo Norte. Yo lo que siento es que es como que hay algo que pasa, que va a pasar en Colombia en este tiempo, ¿sí? Que va a dejar una herida profunda en esa identidad colectiva y en esa idiosincrasia y en esa ideología, ¿no es cierto? Y va a ser el tiempo de tomar un nuevo liderazgo o una nueva forma, una nueva ideología que los lleve hacia adelante. ¿Está bien? Por otro lado, fíjense que tenemos acá el parte del infortunio, o sea, el parte de la desgracia, ¿no? Acá ingresando ya en la casa número 7, que tiene mucho que ver con los pactos, los acuerdos y las alianzas, en oposición al ascendente, la imagen que el país va a querer dar o una identidad que el país quería tomar, el carácter que la nación quería tomar, que era un carácter más sagitariano, más optimista, más de crecimiento, más de avance. Siento que ese puede ser mucho el discurso, ¿no? Como que Colombia por ahí quería mostrarse en este año como con ese carácter de optimismo, vamos para adelante, vamos a crecer, nos vamos a expandir, y de repente hay algo que pasa con todo el sector de pactos, acuerdos, tratos, temas judiciales y demás, que va a traer el parte de la desgracia, el punto del infortunio, y se opone a ese ascendente que quiere mostrarse de una manera más, si se quiere, moral o idealista. Es un ascendente que se quiere mostrar con esa moral, ¿no es cierto? Pero los conflictos que van a tener van a generar que no se pueda como tal hacer este ejercicio. ¿Está bien? Por otro lado, fíjense que tenemos el nodo sur en la casa 11. La casa 11 tiene mucho que ver con los grupos, agrupaciones civiles, tiene que ver con los sindicatos, igual que la casa 6, tiene que ver también con todo lo que pasa en el Congreso, las esferas del Congreso, esferas que tienen que ver con estas áreas, ¿no? de donde se toman decisiones, ¿no es cierto?, diputados, senadores y estos representantes, y los líderes del pueblo. Y fíjense que tenemos un nodo sur. El nodo sur es cerrar ciclos del pasado que ya no sirven más, y justamente en Libra, en ese vínculo con los otros. Entonces yo siento que acá se van a querer llegar a acuerdos y no se va a poder, porque se van a estar cerrando capítulos, se van a romper alianzas. Y tengo la sensación también con esto de que muchas personas que tal vez tenían como cierto liderazgo sobre ciertos grupos, agrupaciones o con el pueblo en una imagen más bien pública, también van a estar cerrando sus capítulos y sus procesos de ejercicio, ¿no es cierto?, de trabajo. Y fíjense que además Libra tiene tanto que ver con temas judiciales de la justicia, ¿no? Entonces me da la sensación de que acá vamos a ver ciclos que se cierran en una etapa legislativa, ¿no es cierto?, y también con ciertas decisiones o elecciones que se van a tomar en el Senado, ¿no es cierto? Va a estar muy difícil llegar a acuerdos y eso puede ser el final para muchos,
personajes, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener en la casa 6, que es la casa de los trabajadores, la salud del pueblo, ¿sí? La casa, como digo, del el salario, todas estas palabras. Vamos a tener a Urano, ¿sí? Urano es como que va a haber situaciones intempestivas, puede haber toda una revolución de la parte de los trabajadores, ¿sí? Y especialmente es un Urano en Tauro, ¿no? Como siento que va a tener mucho que ver posiblemente con temas de que por ahí el salario va a verse afectado de alguna forma y eso puede llevar a, ¿no es cierto?, movimientos intempestivos, ¿no es cierto?, como, piensen que Urano es como el rayo que cae intempestivamente sobre un campo tranquilo. Entonces son situaciones sorpresivas, caóticas. Urano siempre genera caos y genera como este momento de revolución. Entonces puede ser un año donde los trabajadores van a estar revolucionados. Puede haber mucho tema de sindicatos revolucionados, trabajadores revolucionados, ¿no es cierto?, que van a estar exigiendo cambios posiblemente y mayores libertades, siento, a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer, o mayores libertades que impliquen mejoras salariales o económicas. Fíjense que también tenemos acá a Júpiter, ¿no?, en Tauro, ¿ok? Que Júpiter en Tauro lo que quiere es expandir, ¿no?, la expansión. Pero me parece que para que llegue esta expansión en el campo de los trabajadores y de todas estas áreas que te digo, primero va a tener que suceder este uranazo, ¿no? Entonces, fíjense, va a estar muy difícil llegar a acuerdos. Este sol que va a querer imponer cosas, a mí me parece que puede haber como, no sé, se me ocurre que puede haber una situación ahí como de impuestos o cuestiones que van a ser cambios violentos, más que va a ser un sol que va a estar muy complicado en una casa 8, perdiendo mucha energía vital y mucho apoyo del pueblo. Pensemos que regente de Cáncer es la luna, como te dije, la luna al pueblo. Entonces me parece que también él va a estar en un momento, va a ser un año muy difícil para este presidente y para los cambios que quiere implementar. Y como digo, se le va a venir una revolución de sindicatos y trabajadores, también puede ser trabajadores de la salud o alguna situación de la salud que tenga que ver con áreas de la salud, ¿no es cierto?, que puede llegar de manera sorpresiva, ¿no? Y bueno, Júpiter que quiere un poco, si bien Júpiter quiere traer mayor expansión para el salario o mayor expansión para temas que puedan resolver situaciones, Júpiter también tiene mucho que ver con la ley, con las leyes, y tenemos que ver que Júpiter además tiene que ver mucho con, o sea, se relaciona de manera positiva y trae cosas positivas. Todo lo que toca Júpiter lo expande. En este caso, entonces, hay que ver qué situaciones va a expandir Júpiter, que lo veo en un trígono, ¿no? Acá, fíjense, con el parte de la fortuna en la 2. Entonces Júpiter realmente quiere expandir una situación económica y que esos recursos que se puedan expandir de Colombia puedan llegar más a manos de los trabajadores, no a manos de el poder o de la corrupción y de esa administración fraudulenta, sino que Júpiter quiere llevarle a los trabajadores este parte de la fortuna de la casa 2, que son los recursos, ¿no? Pero Plutón primero va a hacer una gran limpieza. Entonces es como que yo creo que acá se juntan varios temas al mismo tiempo, que por un lado van a traer mucho caos y muchas complicaciones en pos de buscar esa expansión para Colombia. Lo que sí que siento que puede ser que todo este momento de caos, como está el vértex en la casa 4, es algo que había que vivir, ¿no? Y que luego puede generar una mejora en ciertas situaciones de expansión para los trabajadores y el salario con el parte de la fortuna. El tema va a ser cómo se resuelve la depuración de esa administración fraudulenta y esta gran crisis que va a suceder dentro del seno colombiano, con lo que les comentaba en la casa número 4, en oposición a Marte en la casa 10, un clima muy violento que va a tener este año, de mucha pelea y de mucha controversia, desde los partidos conservadores al partido que está en este momento gobernando, y siento que puede haber mucha inclusión de situaciones de armas, situaciones de caos en las calles, de situaciones de militares y ejército, y el presidente
disolviéndose en una casa 8, que como dije, cambios violentos que él va a vivir este año, va a tener que cuidarse mucho porque es una casa también que está relacionada con la muerte. Ojo con todo tema de situaciones violentas, ¿no es cierto?, que él pueda vivir, pero sobre todo el Plutón en la casa 2. La administración de los recursos y lo que va a salir a la luz lo va a afectar a él de manera directa en la casa 8 y puede ser un presidente que esté al borde de su salida. O sea, puede ser un presidente que va a estar en casa 8, cambio violento, como te dije, la muerte, la disolución. Entonces es un sol que va a estar ahí, como te diría, al borde del precipicio, y vamos a ver si él entonces puede realmente, ¿no es cierto?, continuar en su puesto, por decirlo de alguna manera, porque me parece que lo que salga a la luz de cómo se usaron ciertos recursos sobre de los colombianos especialmente, no solamente esto que se está hablando del dinero del narcotráfico, sino también de los colombianos, la administración del dinero de la República, ¿está bien? Y fíjense que es un sol que está en una cuadratura a este nodo sur, que es el cierre, con muchos acuerdos. Entonces no es solo que él va a tener que enfrentar mucho a la oposición, sino que además este sol va a tener un año muy complicado, porque mucha gente que probablemente lo apoyaba o con la que él pensaba que podía llegar a pactos y acuerdos en todas las esferas de, puede ser Senado, Congreso y demás, fíjense cómo se cierran las puertas, se cierran. Nodo sur te cierra las puertas. El nodo sur te cierra las puertas. Entonces a mí me da la impresión de que él, todo lo que quiera llevar a cabo, pactos, acuerdos, tratos y demás, se le va a complicar mucho y hay mucha gente, no solo opositora, sino con la que él pensó que iba a contar, que les digo, se lo pueden complicar muchísimo. Se lo pueden complicar muchísimo y va a llegar al final o al cierre con muchas relaciones y vínculos que él tenía. Me preocupa también la luna negra en casa 9, porque nos está hablando la casa 9, tiene mucho que ver con vínculos con el extranjero. Y bueno, es una luna negra que nos va a hablar de, bueno, ciertos vínculos oscuros que él está teniendo y que, bueno, puede ser que también ahí haya que dar algunas explicaciones. Así que un año bastante complicado que se viene para Colombia con este presidente, tal y como te lo dije en predicciones anteriores. Vamos a mirar ahora un poquito la revolución lunar. Bueno, vamos a ver ahora entonces un poco la revolución lunar, como te decía. La revolución lunar es la energía de un mes, ¿sí? Es la energía de un mes y de vuelta. Es una foto en el cielo, pero esta vez donde la luna se juntó con la luna natal y se genera lo que llamamos una revolución lunar. Entonces esto va a marcar un poco la energía desde el 5 de agosto hasta aproximadamente 2, 3 de septiembre, ¿sí? Fíjense qué interesante que tenemos acá todos los temas de lo que son los recursos de la República, ¿no? Los recursos, el sol, ¿no es cierto?, que está acá ocupando ese lugar, ¿no es cierto?, como queriendo él sostener su brillo y su persona y su personalidad y su fuerza, ¿no es cierto?, como estas palabras me vienen. El sol teniendo que dar explicaciones sobre temas de dinero y de recursos. Por otro lado, Venus retrógrada, que acá le va a impedir un poco este mes armonizar una situación que se presenta con la luna oscura, algo oscuro que sale a la luz, ¿no es cierto?, sobre manipulación de dinero, ¿sí? Y va a ser una situación que yo siento que el sol va a querer armonizar a toda costa, pero Venus está retrógrada, con lo cual armonizar va a ser bastante difícil, y esa luna negra nos muestra cómo la oscuridad se metió en esa casa 2, que tiene que ver con los recursos de la nación, la administración de los recursos de la nación, ¿no es cierto?, y los recursos del sol, del presidente, ¿está bien? Entonces, fíjense que además esta luna negra está en una inconjunción con Neptuno. Neptuno de vuelta tiene mucho que ver con temas de narcotráfico, situaciones confusas, tiene que ver con transacciones fraudulentas, corrupción, tiene que ver también con
¿cómo se diría? Estafas, puede tener que ver con acuerdos y pactos, ¿no es cierto?, poco claros, ¿no? Neptuno es caótico y fíjense qué interesante, tiene que ver con la casa 9. Ley, legislatura, las fronteras, tiene que ver con acuerdos con otros países también, tiene que ver, como te decía, casa 9, con todo lo que es la verdad y la justicia. Y justamente está acá involucrado también Saturno, ¿no? Entonces, ¿qué hace Saturno? Se mete en esta casa 9 y empieza a pedir explicaciones. Imagínate que Saturno es el gran juez. Entonces, Saturno ingresa en la casa 9 y dice, bueno, quiero tomar el examen y necesito que me expliquen qué pasa con todo esto, ¿sí? Con todo este Neptuno que está sucediendo con ese dinero oscuro de la luna negra en la casa 2. Va a ser un tiempo donde siento que muchos temas legales, judiciales, de justicia, de leyes, ¿no es cierto? Mucha presencia de esa situación de Saturno, pidiendo explicaciones, ¿sí? Por otro lado, también Saturno es de vuelta el partido de la oposición o un área de, si se quiere, de partido más conservador, con lo cual esto nos está indicando que muchos opositores del presidente o del gobernante en curso van a estar pidiendo, ¿no es cierto?, el juicio político, el coso no sé cuánto, la rendición de cuentas, los fiscales, la causa, ¿no es cierto?, como que van a estar ahí pidiendo esas explicaciones. Por otro lado también, y fíjense qué interesante que la luna nos vuelve a quedar allá arriba, y una luna en Aries, casi tocando el medio cielo, la luna del pueblo, me da la sensación de que la luna también va a estar un poco en este contexto como de, si se quiere, pedir ciertas explicaciones también, ¿no? La luna también va a estar muy atenta a todo lo que pase judicialmente, con la justicia, con todos estos temas de dineros fraudulentos, de esos dineros oscuros que aparecen en la casa 2, ¿no es cierto? Y mucho a todo el tema de vínculos con el narcotráfico y mucho a todo tema que tenga que ver con vínculos turbios o medio como poco claros con países extranjeros, ¿sí? La luna va a estar muy queriendo, pidiendo o muy atenta a todas estas cosas. Y una luna en Aries es una luna un poco impulsiva. Entonces puede ser también que haya como situaciones, ¿no?, como de pedir esas explicaciones con cierto, ¿no?, como con cierto carácter del pueblo, ¿no es cierto? Algo medio así. Bien, vamos a ver qué más. Acá me quedé pensando un momento, perdón, porque con esta luna, también la luna tiene mucho que ver con el tema del clima. Es una luna en Aries, ¿no? Aries tiene tanto que ver con el fuego, tiene tanto que ver con fuego, calor extremo, ¿no es cierto? Como siento que puede haber algún tema también, insisto, de clima que va a estar perjudicando un poco a Colombia en este tiempo. Y me preocupa un poco que haya como incendios, ¿no es cierto?, situaciones de este estilo, o calores muy extremos también pueden ser, ¿sí? Alguna cuestión como por este estilo. Bueno, fíjense la casa 10. La casa 10 es la casa, como te decía, de el gobierno, el poder, el gobernante, las esferas que administran el país y demás. Y acá nos está quedando Quirón y el nodo norte. Y eso nos está indicando un liderazgo que ha quedado herido en este momento. Fíjense, ha quedado herido en este momento. O sea, un líder y una fuerza política que ahora está sufriendo la herida de Quirón. Y por otro lado, el nodo norte. Siento que acá hay algo como... Es un liderazgo que va a tener que aprender algo de todo esto si quiere permanecer en el poder. Y cuando digo aprender, es aprender e incorporar, no aprender e imponer. ¿Se entiende? Como
que es un poco lo que vimos recién en la Revolución Solar, ¿no? Como un Marte alto y una cierta cosa de querer imponer cambios. Hay que aprender a ser un líder y esto va a ser un poco el problema, ¿no? Entonces un líder que ahora va a quedar herido, ¿no? Y que va a tener que aprender a incorporar esta situación si quiere continuar con ese liderazgo, ¿no? Por otro lado, le queda el nodo sur, le va a quedar en la casa 4, ¿sí? Es una oposición siempre perfecta al nodo norte, le queda en la casa 4, que es la casa del pueblo. Hay mucha gente que siento que va a decir, va a haber mucha gente que va a querer cerrar un ciclo con este presidente. La casa 4, la casa de la identidad por pertenencia del país, la calidad de vida, la idiosincrasia, la gente, la identidad, el ser colombiano. Va a haber mucha gente que de repente no va a querer saber nada con este presidente más, ¿no? Como una gran desilusión. El nodo sur cierra un ciclo que ya no sirve. Entonces como que va a haber allí algún tema donde mucha gente va a decir no, 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 no. Y van a querer cerrar este ciclo ahora. ¿Está bien? Fíjense, por otro lado, tenemos el parte del infortunio o el punto de la desgracia en la casa 6. Siento que este parte del infortunio tiene mucho que ver con situaciones que son de los trabajadores, de los sindicatos y demás. Y a mí me parece que va a haber sorpresas también con dineros oscuros o extraños y de cómo se manipularon en esas esferas también, porque este parte de la desgracia está haciendo un trígono a esta luna negra. Entonces hay algo que sale a la luz, ¿no? Y también puede tener que ver con cierto dinero que se esté dando a ciertos representantes de los trabajadores, ¿no? Como algo medio así. Por otro lado, tenemos a Plutón en la casa número 7, la casa de los pactos, los acuerdos, los tratos, relaciones con países limítrofes también, ¿no? Como pueden ser acá también, relaciones con el extranjero, pactos, tratos y acuerdos. Plutón va a empezar a depurar, ¿no? Va a empezar a depurar ciertas estructuras en el grado crítico encima, ¿no? Y fíjense que esta depuración va a estar haciendo una cuadratura a ese nuevo líder que el representante va a tener que aprender a ser. Pero también es un nuevo liderazgo que Colombia necesita. Yo siento que esta casa 10 no es solamente un tema que tiene que ver con el señor presidente actual, sino que además esta casa 10 tiene que ver con Colombia. Es como que de repente dicen, ahora no van a querer saber más nada con este presidente y van a empezar a darse cuenta de la herida que les dejan los presidentes. No sé cómo explicarlo, ¿no? Y por otro lado, la sensación de algo tenemos que aprender, ¿no? Como país, como pueblo, a la hora de elegir a quién nos represente. Una nueva forma de liderazgo, que es un poco la pregunta y el planteo que va a surgir para muchos colombianos, ¿no? Y bueno, se van a disolver pactos, tratos y acuerdos. Entonces un poco el sol, como les decía, al estar tan enfocado él este mes en esto que pasa en la casa número 2, su dinero, explicaciones sobre su dinero, sobre la administración del dinero público, sobre cómo se usaron los dineros, la plata de la campaña, aparece la luna negra, la oscuridad, ¿no es cierto? Cosas extrañas. Venus no puede armonizar nada, qué dinero quedó escondido. Y Plutón va a estar disolviendo entonces la posibilidad de él de llegar a pactos, acuerdos y tratos, con lo cual se le viene un tiempo, como dije, muy complicado, tanto en este mes, como dije, como en el año para Colombia. Va a ser un año, les digo, un poquito revolucionado y bastante difícil. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una pequeña apertura de cartas para ver al señor presidente y qué es un poco lo que viene con esta situación judicial, qué puede pasar con él y luego veremos en todo caso un gran tablero más adelante. Bueno, vamos a ver entonces acá
un poco, esperen que voy a sacar la segunda pantalla, así lo pueden ver más grande, y vamos a ver un poco entonces Gustavo Petro en Colombia y cómo se viene la situación para Gustavo Petro en Colombia en este momento, con esta crisis que se está generando en torno a él. Gustavo Petro en Colombia. Sí, ahí se me... Gustavo Petro en Colombia, vamos a ver. Gustavo Petro en Colombia. Gustavo Petro en Colombia. Vamos a ver Petro en Colombia. ¿Qué es lo que viene para Gustavo Petro en Colombia? Arranca recontra mal con un 3 de espadas el señor presidente de la República. Se los digo, fíjense, 3 de espadas. La mentira, la traición, el engaño. Esto. Y el juicio. Fíjense que tenemos el 3 de espadas, que es la carta de la mentira, las traiciones. O sea que acá hay todo hay toda una situación re compleja que se viene para él, como te decía. Las traiciones que él va a sufrir en este tiempo también y cosas que se van a revelar sobre él, ¿no? Tenemos el 6 de espadas invertido. Yo no lo veo a él como saliendo ahora, ¿sí? No lo veo saliendo ahora porque él no va a querer dejar su puesto, no va a querer cerrar, no va a querer irse, por decirlo. No es que va a decir, no, bueno, todo esto está turbio, entonces me retiro hasta que se aclare. ¿Está bien? Tenemos el juicio, la hora de rendir cuentas. El juicio, un juicio de valor también, el juicio de la sociedad y la hora de rendir cuentas sobre algo. Y fíjense justamente sobre qué, 3 de oros, sobre un dinero, mucho dinero, Muchos movimientos rápidos que vienen negativos hacia él en este momento, producto de un paje de espadas invertido, que entiendo puede ser su hijo. Él va a estar buscando hacer equilibrio, va a estar buscando hablar, va a estar buscando el diálogo, va a estar buscando como tratar de neutralizar un poco la situación. Pero fíjense, el 9 de espadas. La angustia, la preocupación, la mala sangre, todas estas palabras. Paje de oros de vuelta y el carro invertido. Yo siento que esta situación desata un problema que va a ser muy difícil para él subsanar, porque el carro está invertido. Entonces es como que él, por más que quiera como avanzar, traspasar este conflicto le pone los palos en la rueda a todo lo que él va a querer hacer de ahora en adelante. El carro invertido no avanza en todo lo que quiera hacer de acá en adelante. Con el loco invertido, ojo porque esta persona se puede poner un poquito difícil. El loco invertido es una persona que no piensa ni mide mucho las consecuencias ni de lo que hace ni de lo que dice. Como que de repente se vuelve irracional. Entonces, ojo porque a él darse cuenta de que queda envuelto en un conflicto del cual no puede subsanar rápidamente y que se le empieza a llenar de palos en la rueda del camino, lo puede llegar a poner un poquito fuera de sí. El mago invertido, yo les digo que esta persona esconde cosas. O sea, el mago invertido, él va a querer manipular la situación a su favor. El mago invertido es el encantador de serpientes. El mago invertido, todo nuevo inicio que él quiera hacer con cosas que va a querer implantar o proponer para el país, no va a poder. El mago invertido es el mentiroso, es el engañador,
es el estafador. Así que ojo, la muerte invertida, viene un proceso, ¿no es cierto?, de cambio, de gran muerte y transformación para esta persona, y le va a quitar mucha energía vital. Lo que te dije recién cuando lo vimos a nivel astrológico. Él va a perder mucho poder, va a perder mucha pisada, va a perder muchos seguidores y adeptos, va a perder mucho poder en este tiempo. Una mujer que también se le vuelve en contra, bueno, esa Venus que veíamos arriba de todo en la carta posiblemente, que busca, que se le viene en contra y va a empezar a hacer declaraciones en su contra, ¿no es cierto? Se me ocurre que puede ser alguna mujer relacionada con el hijo, ¿sí? Que ojo lo que ella pueda llegar a empezar a decir de él o lo que empiece a acusar. Es como que él va a querer mirar hacia adelante como diciendo, bueno, este tema, ¿no es cierto? Y sigamos adelante para evitar mayores conflictos. Pero yo veo que él, a ver, es como que acá él va a ser traicionado, enormemente traicionado por temas de dinero que va a tener que explicar con la suma sacerdotisa, la estrella invertida, el dolor y la angustia, no solo por todo lo que esto va a representar a nivel país, sino a nivel de su emocionalidad, de su entorno familiar, la estrella invertida, una gran traición, ¿no es cierto? Una gran traición, el 5 de espadas. Él va a perder mucho poder y energía vital, va a tener que madurar toda esta situación. La estrella invertida, la oscuridad, ¿no es cierto? Es como que las cosas no le van a salir en este tiempo, se le viene todo en contra. Y él va a perder mucho, como que sus ideas, su capacidad de, ¿no? Como, va a estar como no viendo mucho hacia adelante claramente. Y el 3 de bastos invertidos se va a estar preguntando si tiene futuro, ¿no? Pierde adeptos, pierde tratos y pactos, pierde acuerdos, fíjense, y pierde fuerza, la fuerza invertida. Él va a perder mucha fuerza. Pero va a haber una decisión que por ahora él no va a querer tomar, fíjense. Y me sale el sumo sacerdote invertido. Entonces, él honesto no es, él no está diciendo la verdad. Hay algo que él esconde acá, ¿está bien? Y es como que él sabe que tiene que hacer un sacrificio, pero no está dispuesto ahora a tomar esa decisión. Y eso le va a quitar mucha energía vital, ¿no es cierto? Y bueno, lo siento como alguien que no dice la verdad, no es honesto. Así que bueno, les dejo un poco esta información, Colombia, y voy a seguir un poco analizando la situación luego para todos ustedes, tanto del país como del presidente y todo lo que veamos. Y desde ya voy a estar leyendo tus comentarios, hermano colombiano, para que me cuentes cómo estás viviendo esta situación, qué está pasando en este momento por allá. Y bueno, algo que me puedas tal vez informar para que yo así pueda seguir haciendo material para todos ustedes. Así que desde ya les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima emisión.